Bienvenidos a Francamente. Hace poco hemos tenido un importante partido de fútbol que ha movido las emociones de todos y nos hemos decidido hacer un programa pensando en cuál es el efecto que tiene en nuestro estado de ánimo el fútbol. Así que hoy, en Francamente, el efecto del fútbol en pandemia. Claro, y es terrible, pues, Nati, porque este partido con Brasil que hemos tenido hace poquito. Entonces, claro, estamos bastante golpeados, ¿no? Con toda esta situación. Económicamente el país está muy golpeado. La pandemia, los resultados, bueno, ahorita está mejorando, pero han sido los peores, la salud. Y de pronto, ¿no? Surge una pequeña posibilidad de poder ganarle a Brasil. Tener una buena noticia. Y de pronto un árbitro comienza a actuar de cierta manera y uno dice, pero ya cuando estás en el suelo, encima palos, ¿no? Y bueno, ser leña del árbol caído. Exactamente, y por eso vamos a conversar con Belice García Godos, que es psiquiatra y psicoterapeuta. Bienvenida, Belice. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Natalia? ¿Qué tal, Javier? Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Bien. Muy bien, muy bien. Te quería preguntar, Belice, ¿qué tan profundo puede ser el efecto emocional en el país cuando enfrentamos una derrota, donde no solamente derrota, sino que hay un elemento injusto por un árbitro? Puede ser bastante fuerte, ¿no? No solamente, si nos enfocamos en otro tiempo que no tenga que ver con la pandemia, de por sí ya es fuerte cuando uno se identifica mucho, ¿no? Cuando el hincha, por ejemplo, que se identifica mucho con su equipo y que la sufre cuando pierden y que también está muy feliz cuando ganan, afecta muchísimo, ¿no? Ahora, en épocas de pandemia, donde tenemos, creo que la mayoría de peruanos, por no decir todos, incluso los que no les gusta tanto el fútbol, están puestas muchas expectativas en los resultados del partido, también es una distracción, y en que eso va a mejorar nuestro ánimo. Surgen muchísimas emociones, muchísimos sentimientos, también ideas, frustración, impotencia, y que al final pues nos afectan bastante, ¿no? Sobre todo en estos momentos donde, como te decía, uno tiene puesto en como que eso es la luz, la esperanza de sentirnos mejor en estos tiempos. ¿Tú crees, Belice, que eso responde a la necesidad de recibir alguna especie de una señal de que todo va a estar bien? Un poquito de pensamiento mágico colocado ahí. Podría ser, el hincha se deja llevar en general por muchas de esas cosas, ¿no? Porque realmente se cumpla esa necesidad, como tú dices, que tienen, pero si nosotros lo ponemos como necesidad, al no cumplirse es cuando nos vamos contra la pared y vienen todas estas emociones que al final las sentimos como negativas. En realidad no lo son completamente normales, ¿no? Si nuestro equipo pierde y yo estoy tan identificado con ese equipo que lo vivo como si yo misma estuviese perdiendo, pues me va a afectar bastante, ¿no? En cambio, si yo lo pongo más como que un gusto, una preferencia de que quiero que gane y finalmente no lo gana, no me voy a sentir tan mal. Tiene mucho que ver la exigencia, ¿no? Claro, y además cuánto se ha depositado de esperanza en eso, ¿no? Y si no se cumple, de pronto uno recuerda otras cosas tristes, negativas de la vida de uno que no están directamente relacionadas con el partido, pero de pronto afloran. Exacto, empiezan a aflorar. Entonces, imaginémonos en una persona que incluso ya tiene, no sé, depresión o de repente está pasando por algún problema y que esto le va a afectar aún más, ¿no? Sobre todo si es hincha y le gusta tanto el fútbol. Entonces, todas las personas nos va a afectar de distinta manera. Entonces, la idea no es que no nos afecte, que no es nada malo, ¿no? Como alguna vez lo dije, no es malo sentir, menos si es algo completamente normal relacionado con el juego y con algo que está creado para eso, para disfrutar. El problema está cuando no sabemos, digamos, relacionarnos bien con estas emociones y que nos hagan ya caer en problemas o incluso ya transgredir o ir contra los derechos de los demás, ¿no? Agresión, violencia. Claro. Pero también porque está asociado a un sentido de justicia, ¿no? Que creo que eso es algo que también se ha movido con este partido, ¿no? Exactamente, y además que fíjate que la situación es bastante rara porque un partido es como una fiesta, ¿no? De pronto es en el Perú, ¿no? Y el estadio vacío. O sea, eso ya de por sí es bastante triste para el fútbol, ¿no? Y todos los hinchas no pueden gritar, sino cada uno en su casa, ¿no? Y de pronto el Perú empieza muy bien, ¿no? Y mete un gol y juega bien. Entonces es como, con lo que dice Nati, esta sensación tan profunda de injusticia que
tú has mencionado la depresión, pero también ha habido otro tipo de sentimientos que no te van a llevar a la depresión, sino a actos violentos, donde la gente ya se estaba organizando para poder, claro, o sea, ya dirigir toda tu frustración y toda tu cólera, y querer buscarlo, lo estaban queriendo buscar al árbitro, ¿no? O sea, en las redes estaban buscando la hora en la que salía, Exacto. dónde estaba hospedado, y entonces ya la cosa se puede desbordar. Se vuelve delincuencial. Exactamente, ¿no? Finalmente no ha pasado nada, ¿no? Lo que pasó en el martes, por lo menos hasta ahora ya se fue a su país No, pero sí hay el que árbitro. tomar en cuenta que en estos momentos está todo muy inflamado. Exacto. Y que no sabemos hasta qué punto se podrían desbordar las cosas, ¿no? Exacto. Sí, sí, lo que mencionaba Javier es muy cierto. En realidad, todo esto es nuevo, ¿no? La cancha vacía, que no hayan hinchas, no solamente nos afectan a los que les gusta el fútbol, sino también les afecta a los jugadores, porque ellos en realidad se empapan de todo el aliento, de los gritos, para que también les dé muchísimo más ganas y les levante mucho más el ánimo. En realidad eso a ellos les sirve muchísimo. Eso lo estudia muchísimo la psicología deportiva, ¿no? Pero lo que tú decías, sí, en realidad emociones afloraron, obviamente no solo la tristeza, sino la cólera, la rabia, ya como idea, ¿no? La frustración, impotencia, etcétera, pero la idea no es que uno diga no quiero sentirme así, sino que esa emoción no te lleve, como te decía, a no saber, digamos, regularla adecuadamente para que no solamente nos cause problemas a nosotros, sino ya los problemas que se han podido causar cuando quizás le empezaron a gritar cosas al árbitro, que en algún momento uno de los jugadores pidió que por favor hubiese respeto, ¿no? Y después todos los memes y todas estas cosas que han ido pasando, incluso diciendo que dónde vivía el árbitro, que lo podían ir a buscar a tal hotel. Entonces, ahí, como tú decías, se pueden ir desbordando si nosotros no sabemos qué hacer con esa emoción o cómo relacionarnos adecuadamente con esa emoción. Claro, es muy duro, ¿no? Y además que hay un elemento adicional que lo complica, porque como dice Nati, uno ya puede pensar con respecto a su historia, pero hay heridas históricas y ha surgido mucho sentimiento de xenofobia, porque el árbitro es chileno y cosas pues que uno siente que están irresueltas o cosas del pasado que a veces uno lo actualiza. Pero mira, Javier, perdóname que te corte. ¿No? Lo que pasa es que con esto que es chileno, o sea, yo recuerdo también haber comentado con psicoanalistas y esto que finalmente el fútbol es una guerra simbólica. Claro. ¿No? Entonces se revive esa rivalidad de países que si se mantiene en el plano de un juego, bueno, se sobrevive, pero cuando eso se sale de ahí, se altera lo que tú nos estabas explicando hace un rato, la salud mental en términos de salud mental social. Claro, claro, porque además tú dices esto de la rivalidad, es cierto si fuera con respecto a un partido contra Chile, pero como es el árbitro, entonces el pensamiento general ya es un pensamiento más conspirativo, que hay un complot detrás, entonces eso puede además generar, y eso no va a ayudar a poder procesar esta derrota tan injusta, sino a que pueda incrementarse en otro tipo de cosas, ¿no? Exacto. En ese momento es bastante difícil procesarlo a veces, ¿no? Como tú dices, ahí se activan muchísimas creencias de largo plazo y uno ya las comienza a procesar su información de una manera completamente distinta. Ah, no, es porque el árbitro es chileno, hay porque esto, ¿no? Y nuevamente empiezan a aflorar todas estas emociones que nos pueden llevar a tener conductas que no sean funcionales para nada, ¿no? Pero la idea en ese momento quizá no ver cómo procesar esto, sino qué podemos hacer para que esto no siga avanzando o no llegue a mayores. Claro, ya depende muchísimo de otros factores también, ¿no? Del tipo de, la característica de nuestra personalidad, nuestra genética, nuestro ambiente, lo que hemos aprendido también, qué nos han enseñado acerca de las derrotas, qué nos han enseñado, porque no todos vamos a actuar igual, ¿no? No todos vamos a tener el mismo riesgo de ser violentos o algo así. Tengo una pregunta, Belis. ¿Cuánto crees que puede durar, digamos, esta frustración, este malestar? Me imagino que hay dos escenarios, ¿no? Una frustración natural, digamos, normal, y otra cuando es demasiado, cuando se trenza con otras frustraciones que se hace mucho más larga, ¿no? Ahí depende muchísimo, ¿no? Como lo has dicho tú, puede durar pues un par de días, si es algo, digamos, aparentemente normal, que tiene que ver estrictamente con este episodio aislado de la derrota, pero también puede durar en otras personas semanas, y si no tiene nada que ver con esto, sino esto simplemente fue algo que, digamos, derramó el vaso y hay otras causas u otras cositas por ahí escondidas, pues podría durar muchísimo más, ¿no? Y digamos, después del partido del martes, tú has
escuchado de parte de tus pacientes este tema? O sea, como que lo han puesto sobre la mesa como algo que ha aumentado la ansiedad, que ha aumentado la depresión Sí. o lo que fuera. Sí es algo que me han conversado y que lo que ha solido pasar es que suele ocasionar mucha irritabilidad, ¿no? Al hablar del tema, recordar el partido del martes, rabia, cólera todavía contenida, ¿no? De que ellos, de que debió ser un resultado completamente diferente al que sucedió, de que toda la culpa es de una sola persona. Y esto en realidad puede generarles no solamente problemas hasta para dormir, sino del apetito, y que se queden con esta molestia o esta sensación de cólera interna todos estos días que dure hasta que poco a poco se les vaya olvidando, ¿no? También acuérdense que el ir recordando, el ir siguiendo viendo no solamente los memes, sino los medios, la televisión, y que lo sigan hablando para estas personas es seguir reviviéndolo. Claro. Yo también estaba pensando porque uno elige es una pasión, ¿no? Para algunos es un hobby, para otros es una pasión enorme, pero que está elegida, siento yo, idealmente, porque te llena el corazón, ¿no? Pero si está condicionado tu bienestar al resultado, entonces a veces te vas a sentir bien y a veces te va a destruir. Y quizás los aficionados disculpen, pero quizás habría que evaluar si en este momento, o sea, en términos de salud mental, es una buena elección prestarle tanta atención a algo que podría hacerlo sentir tan mal. Uh-huh. Sí, si va a ser algo que, digamos, nosotros podemos elegir y lo vamos a utilizar para bienestar nuestro, como tú dices, para que impacte positivamente nuestra salud mental, bien, sabiendo estas posibilidades, ¿no? Que se puede ganar, que se puede perder. Quisiéramos haber ganado, pero la otra opción era lo que sucedió por diversos motivos, ¿no? Sin entrar a que fue justo, no fue justo, se robaron el partido o no, pero viéndolo con eso, con manejar las posibilidades de lo que pueda no pasar, no yendo con tenemos que ganar para yo sentirme mejor, para que mi ánimo mejore, porque yo estoy harta de cómo estamos, que digamos siempre nos pasa lo mismo, o en este momento lo necesitamos para poder sentir que algo bien nos sale, ¿no? Si vamos con estos pensamientos, de todas maneras, si el resultado no es el que queremos, nos va a afectar muchísimo más. Claro, ahora ha pasado algo interesante, Belice, ¿no? Porque efectivamente en este partido la gente no tenía muchas expectativas. Yo escuchaba ahí como en las redes, y en general mi familia es muy futbolera, y decía, con Brasil no hay muchas posibilidades. Y de pronto surgió la esperanza. Porque empezó Perú ganando. Exacto, surgió la esperanza, ¿no? Esa esperanza que como peruanos tanto necesitamos. Y de pronto nos quedamos en esta cosa histórica que muchas veces nos duele, y es en el casi claro. Sucede. ¿Qué tanto nos choca a nosotros como peruanos esta palabrita del casi? Pero me gustaría que podamos hablar de eso luego de la pausa. Seguimos en Francamente y estamos con la doctora Belice García Godos, que analizando los efectos emocionales luego de este partido con Brasil y esta injusticia con el árbitro y este efecto que nos está pasando a todos como país, ¿no? Y justamente yo me quedé con esta pregunta de esta sensación, ¿no? De que haya surgido la esperanza cuando no había ninguna posibilidad o era remota o era muy difícil, y que esa esperanza de nuevo nos estrellamos con la pared. Y yo siento que es como una herida que ya conocemos, ¿no? El casi. ¿Qué efectos nos produce a nosotros como país, ¿no? Esta cosa incorporada de la esperanza que no termina concluyéndose en un logro, en una satisfacción. Claro, como tú lo dices, ¿no? La decepción, la frustración. Exacto, ¿no? Si ya esto es muy fuerte o es muy tenso y ya comienza a afectar nuestro día a día, va a empezar afectando tal cual cómo funcionamos, no lo recordamos, hacemos las cosas al día siguiente con mala gana, etcétera. A nivel, digamos, de país, puede hacernos sentir de que de repente fue la única opción o la única luz o el único momento, y en realidad la idea es trabajar y ver que no es lo único que nos puede generar bienestar, ¿no? Sino hay muchísimas otras cosas, y que sería ideal enfocarnos en todas estas cosas que tenemos a la mano.
pero a veces es difícil, ¿no? Sobre todo para el que es hincha o para el que pone todas sus expectativas en eso, ¿no? Como tú decías, uno ve el partido y en realidad cerebralmente se liberan muchísimos neurotransmisores, muchísimas hormonas que nos dan placer, nos mantienen pues ahí con el corazón, que podemos haber estado al inicio sin muchas esperanzas, pero basta que se haya alimentado con el primer gol de Carrillo, que hizo que en realidad se sigan las expectativas y al final no sucedió lo que nosotros queríamos y ahí empiezan todos estos sentimientos o emociones que en realidad, nuevamente, si no sabemos cómo, digamos, dirigirlas o relacionarnos con ellas, sí pueden traer problemas, no solamente a nosotros, ¿no? Sino problemas con los demás. Ahora, ha pasado algo interesante también, Belice, ¿no? Y es que cuando hay un partido, en las redes siempre la gente discute y cuando dice, pucha, debió ser así, siempre hay bandos. Pero esta vez he visto todo el Perú unido en un solo odio. Todos unidos por el odio a una persona. Es decir, todo el mundo está de acuerdo en la injusticia. Y yo digo, bueno... De repente fue injusto. Por lo menos, claro, ya sí, por lo menos claro, unidos si en todos hablan eso. el El fútbol generalmente se unen los peruanos, ¿ah? Pero no en el análisis después Sí. de un partido, sea en el triunfo o en la derrota, siempre hay los aguafiestas, que dicen, no, yo no creo. En cambio ahora sí es como que un juicio unánime sobre la injusticia. Que no es malo, ¿no? Si al final todos los que lo vemos y todos quedamos en una opinión, es por algo, ¿no? Estadísticamente estaría bien, estaría adecuada nuestra opinión. La idea está en cómo expresamos esta opinión. Y ahí hay que tener muchísimo cuidado. Si yo la expreso, ¿Cómo la digamos, con procesamos asertividad, también? Claro. exacto. Si yo la proceso en que va en contra de mis, o que tiene que ser como yo creo que tiene que ser, y si no, no hay otra forma, y si no, y la expreso y no la expreso con asertividad, queriendo dar mi opinión, esto no me pareció, esto sí me pareció, pero respetando los derechos de los demás, está todo ok. El problema está cuando ya no se hace con asertividad y pasamos a la agresividad, ¿no? O sea, eso es importante. Pero de hecho en pandemia es más difícil. Mira que ha pasado algo parecido cuando empezó todo lo de la cuarentena y Perú estuvo bien, digamos, bien agresivo en las medidas, ¿no? Y eran, digamos, uno de los países que me tomó las mejores medidas, supuestamente, Había solamente esperanza. que no es, había esperanza, ¿no? Había esperanza, nos anticipamos, estábamos con el foco bien puesto, sin embargo, no contábamos con los recursos para sostenerlo. Entonces, otra vez, de ser como de los que tenían la mejor estrategia, pasamos a ser de los que estadísticamente estamos como peor en esta pandemia, ¿no? Entonces, otra vez esta como polarización, ¿no? Entre que somos lo máximo o somos un desastre. Y no nos hace bien vivir mirándonos así. Tienes toda la razón. Y ahí hay que tener, es importante manejarlo como saber que intervienen muchísimos factores y no solamente el jugó bien o jugó mal, ¿no? O se gana o se pierde, sino que van a intervenir muchísimos factores que a veces no tienen ni siquiera que ver con el desenvolvimiento de los futbolistas, ¿no? Sino que tiene que ver con el árbitro, que tiene que ver con que una vez que ya pasó, hablando, ¿no? Yo tampoco, es que me encanta el fútbol, pero lo vi, a mi papá le encanta el fútbol, entonces a mi esposo también, lo estábamos viendo. Una vez luego, después de ese penal, digamos, el segundo penal mal cobrado, fue que ya se vio a Perú jugando mucho más, digamos, triste, ¿no? Como frustrado, como que ya no iba a pasar. Exacto. Y eso es lo que nos pasa, ¿no? Que Exacto. creemos que solamente depende de que o jugamos bien mal, ok, jugaron mal, listo, ya, ¿para qué seguirla, no? Y en realidad dependen muchos otros factores que hay que ver como un todo, ¿no? Y no enfocarnos solamente en, ok, es esto, ¿no? Como lo decías cuando empezamos la pandemia, ¿no? No solamente era ser los primeros en iniciar la cuarentena, sino que había que tener recursos, había que ponerse de acuerdo y invertir en muchísimas otras cosas más que solamente en eso, ¿no? Exactamente. No, y no hemos hablado de un tema fundamental, pero estamos hablando digamos, de los que hemos visto el partido, no de los que jugamos, sino de los que estamos buscando un poquito de buenas noticias. El efecto en los jugadores, ¿no? Que tenían en sus hombros devolverle la esperanza al Perú. Exactamente, saber que pueden dar una alegría y cómo va a ser para los siguientes partidos, porque recién estamos empezando estas eliminatorias. ¿Cuánto puede golpear psicológicamente a los jugadores una injusticia como esta?
Muchísimo, muchísimo, desde que no hay gente en la cancha que los apoye tampoco y que puedan gritar con ellos, o bueno, los pocos que habían, sé que les gritaron un par de cositas al árbitro, se pudo escuchar, pero les impacta muchísimo, con emociones como culpa, ¿no? Nuevamente también van a sentir frustración, decepción, cólera, impotencia de no haber logrado aquellos que ellos querían, ¿no? Pero sobre todo culpa, creo yo, por lo mismo que decía Natalia, ¿no? Esto de que ellos también quieren, aparte de que son peruanos, también viven acá y también todos, esto lo estamos pasando todos, el hecho de creerse responsables de que por ellos nos pueden devolver, aunque sea un poquito más del ánimo o la felicidad que tanto añoramos, ¿no? Claro, yo lo que creo que en términos de salud mental, la emoción mejor canalizada, hablando de los jugadores, ¿no? Es la revancha bien entendida, ¿no? Es decir, en el próximo partido, en lo siguiente, esto no nos va a debilitar, sino va a ser como el lugar desde el cual nos vamos a parar. Y desde los hinchas también y como país, ¿no? Es decir, ok, claro, nos tragamos esta injusticia, ¿no? Pero vamos a estar apoyando más que nunca para saber que esto es una sociedad. Claro, una anécdota, pero que no es el final de la historia. Claro, pero eso para una mente adulta y madura, ¿no? Belice, mira, claro, porque Miguel de Tacna, que dice que su hijo de 11 años no puede parar de llorar y no sabe qué decirle, porque Perú perdió. ¿Qué le podrías decir a Miguel para que los niños, su hijo, que sabemos que está y más, ¿no?, sensible y también había puesto toda su esperanza en esta noticia, ¿no? En los niños, esta es una forma muy, digamos, alcance de nosotros de explicarles a ellos las emociones. Explicarles en sus propias palabras, no en términos que ellos no entiendan, qué es la tristeza o qué están sintiendo. Que ellos nos digan, ¿qué sientes? ¿Por qué lloras? No invalidarlos, no decirles que no lloran, que eso no se hace, porque si no, tratar de conversarlos. Bueno, yo también me siento triste porque me hubiese gustado que mi país, ¿no?, que Perú gane, pero intentar explicarlo y llegar con ellos también a que sepan que en una competencia pueden haber que ellos aprendan, ¿no? Pueden haber distintos resultados. Y la idea es saber que hay muchas posibilidades de uno y del otro también. Para que empiecen a aprender acerca de lo que es el éxito y también eso, y que no se lo tomen como que porque Perú perdió ya es un fracaso. Y explicarles a nuestros hijos eso, ¿no? Que en una competencia va a haber éxito, van a haber fracasos y que no necesariamente porque una persona fracase en algún momento significa que sea fracasado o eso los marque o eso esté mal, sino que son posibilidades que pueden pasar, ¿no? Entonces es una forma también de enseñarles sobre las emociones, sobre que no está mal emocionarse y llorar y también que aprendan a relacionarse con esas emociones. Pero me imagino que esta conversación con el hijo tiene que ser después de que llore lo suficiente, porque a veces hay que llorar lo que hay que llorar y de pronto el papá puede llorar con él también, ¿no? Y quizás también reconocer que estamos en un momento movido, más difícil en pandemia y que estamos todos más sensibles y que también está bien, ¿no? Claro. Exacto, que está bien, que por eso decía, validarlos mucho, ¿no? De repente en ese momento no, en ese momento dejarlo llorar. A veces cuando uno tiene mucha cólera o tiene mucha tristeza, no puede decir las cosas que quiere, ¿no? Y como tú lo dices, ellos son los más afectados ahorita, ¿no? Sobre todo en época de pandemia, los niños, los adolescentes. Así que hay que tener mucho cuidado, pero siempre hablando, tratando de normalizar las emociones y lo que está pasando, ¿no? Lo que estamos pensando en ese momento. Y yo también estaba sintiendo que como esta gota que derrama el vaso, hablando de injusticia, la sensación de la pandemia también es una sensación de muchas personas de vivirlo como algo injusto, ¿no? No es justo que esto me pase, no es justo que haya estas restricciones, no es justo que no pueda llevar esta vida normal. Y encima, con todas estas injusticias, un árbitro injusto. Entonces es como... Y hay que entender que esa sensación de injusticia, esta irritabilidad también tiene una historia por el momento que estamos viviendo, ¿no? Que va más allá del partido también, ¿no? Sí. Bueno, Belice, el tiempo voló. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. De hecho, queremos invitarte a que vengas la próxima semana para hablar sobre salud mental en pandemia. Que sí, muchas gracias por la invitación, chicos. Listo. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Chao, chao.
Bueno, qué bueno hablar nosotros de fútbol, que no, Sí. somos, que no somos muy boleros. No, pero sí queremos al Por Perú y un supuesto. dolor de nuestro país nos duele, ¿no? Y Claro. ha sido bien grande. Yo también lo he Me dolió recibido por muchísimo. todos lados, sí. Me dolió muchísimo y y estuve hablando con mi familia y también sobre lo que había ocurrido y claro, se siente esa rabia, ¿no? Y bueno, la rabia hay que canalizarla también y transformarla en, Puede ser en muy- más aliento, Puede en ser más muy garra. creativa, pero hay que colocarla donde corresponde. Es un motor. Pero sí creo que lo que hay que rescatar es que si el fútbol tiene la capacidad de unirnos como peruanos, con eso hay que quedarnos y no, Claro. no dividirnos cuando se acabe el partido. Exactamente. Bueno, aquí nos quedamos, así que muchas gracias y con nosotros hasta el próximo programa de Francamente.